Buenas tardes, mi nombre es Nora Panameño. En compañía de mis compañeros Juan Carlos Rodríguez y Eusebio Llamas, vamos a dar desarrollo a la actividad número 3, análisis de una norma nacional de transporte terrestre de pasajeros. Bueno, los objetivos del desarrollo de esta actividad es retroalimentar y conocer las normas de tránsito y transporte que regulan la circulación de vehículos de transporte de pasajeros. También conocer la importancia de cumplir la normatividad de tránsito y transporte en Colombia. Para esto debemos de saber que el transporte público es aquel que garantiza la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados y sujeto a contraprestaciones económicas. Estos están ligados a las normas que regulan el transporte. En estas encontramos la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, por la cual se dictan las disposiciones básicas sobre el transporte, cuyo objetivo es implementar reglas que, al cumplirlas, esas permitan la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como lo son la soberanía del pueblo, que otorga pleno poder a la ciudadanía, estableciendo que el pueblo se encargue de la toma de decisiones y la composición de órganos de poder con cierto nivel voluntario de representación. La integración del Estado, que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades ahí vinculadas, como son el control de los policías de tránsito y los de carretera. También tenemos la libre circulación. En esta encierra que toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establece la ley. La integración nacional e internacional, ya que el transporte es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del país, por lo que es importante tener transporte en el país. La seguridad, que tiene encerrado la seguridad de la Constitución, una prioridad del sistema y del sector transporte. Bueno, también encierra los principios del transporte público, ya que el transporte público va encaminado a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. Va ligado a una serie de principios, como lo son el acceso al transporte, donde el usuario puede transportarse a través del medio y modo que él escoja. Claro está que deben estar en unas buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad, como también son las características del servicio público, la participación de la ciudadanía, que quiere decir que la ciudadanía podrá colaborar a las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de transporte. También debe existir unas rutas para el servicio de transporte a prestar, donde se establezca un recorrido determinado y las características del otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, si se da el caso. Bueno, esta ley también habla acerca de las sanciones, donde las autoridades que determinen la disposición legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte. Bueno, podrán ser sujetados a estas sanciones los operadores del servicio público y también de los de servicios especiales, las personas que conduzcan vehículos, las personas que utilicen la infraestructura de transporte, las personas que violen o faciliten la violación de las normas, las personas prioritarias del vehículo o equipos de transporte, las empresas de servicio público. Y estas sanciones, que se pueden aplicar serían la amonestación, multa, suspensión de matrículas, licencias, registro o permisos de operación, la cancelación de las matrículas, de las licencias o permisos de operación, la inmovilización o restricción del vehículo, si es muy grave el caso. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y continuando con la exposición de las normas que regulan el transporte, encontramos la Ley 336 de diciembre de 1996, encontramos el Estatuto Nacional de Transporte, firmada en ese entonces por el presidente Ernesto Samper. Bueno, esta ley nos habla sobre el transporte público, eh,
También nos habla del transporte aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario. Y esta norma tiene como principio y naturaleza que el transporte gozará de la protección estatal. Como un servicio público, continuará bajo las coordinaciones y direcciones del Estado. O sea, el Estado mediante la ley otorga permisos de operación a empresas de transporte. Esta norma también nos habla de la seguridad que deben tener los vehículos al momento del transporte de pasajeros. Entonces nos habla de dimensiones, capacidad, comodidad, control de velocidad, también lo relacionado al control que deben tener en cuanto al medio ambiente, revisión de gases, termomecánicas. También nos habla que pues, todas las empresas de transporte que presten el servicio de transporte están obligadas a supervisar a que sus empleados, o en este caso los conductores, tengan vigente la licencia de conducción. También nos habla la Ley 336 sobre el transporte internacional fronterizo como elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo del territorio colombiano. También para la expansión de los intercambios del país se regirá por las leyes especiales de tránsito, tratados en convenios celebrados por los países en el artículo 289, Ley 105, artículo 40. Gracias. Compañero, buenos días. Luego de los aportes hechos por mis compañeros Juan y Nora, hablaremos un poco de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, donde entenderemos o aclararemos lo que algunas partes componen este código. En el título primero, en las disposiciones, encontraremos el ámbito de aplicación, en el artículo 1, el artículo 24 del Código Nacional, Constitución Nacional, perdón, los principios rectores y algunas definiciones en el artículo segundo. Hablaremos también un poco de lo que es en el artículo tercero, hablaremos de las autoridades de tránsito. Vemos que todo va en cabeza del Ministerio de Transporte, luego siguen gobernadores y alcaldes, hasta llegar a los agentes reguladores de tránsito. En las normas que regulan el tránsito también encontraremos los organismos de tránsito que los podemos ver especificados en el artículo sexto, donde hablamos de los departamentos administrativos, distritales y municipales, hasta llegar a las secretarías municipales y secretarías departamentales. Observamos también algunos requisitos en lo que hace referencia al Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte de Tránsito en el artículo octavo, que habla de lo que son los automotores, los conductores, las empresas de transporte público-privado, las licencias de tránsito, infracciones de tránsito, centros de enseñanza automovilística. Todo esto quedó plasmado en una plataforma que es conocida hoy día como RUN. Hablaremos también un poco del título segundo, Régimen Nacional de Tránsito, donde vamos a observar lo que son los documentos del conductor y los documentos del vehículo como tal. Todo esto lo podemos evidenciar en los controles que hacen los agentes reguladores de tránsito o en las diferentes empresas cuando les hacen las revisiones periódicas a sus vehículos para la prestación del servicio, incluyendo que el conductor del vehículo o el operador del vehículo cuente con el requisito de la licencia de conducción vigente para la movilización o la operación de dicho vehículo. Vemos que en el artículo segundo encontraremos la definición de lo que es la licencia de conducción. Observamos también que hablamos de lo que es la placa, que es el documento que identifica al vehículo automotor y queda registrado así en el organismo de tránsito. Las placas son únicas para cada vehículo. Hablamos de la licencia de tránsito, que es prácticamente como la cédula donde encontraremos toda la información de lo que es el vehículo como tal. Eso está plasmado en el artículo 34 y artículo 35 del Código Nacional de Tránsito. Hablamos de un SOAT o seguro obligatorio, que la definición la encontraremos en el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, y también un requisito muy importante que es el certificado de revisión técnico-mecánica o emisión contaminante de gases. Hablaremos en el título tercero, las normas de comportamiento. Vamos a dejar claro lo que es el artículo 55. Dice que toda persona que tome parte del tránsito como conductor, pasajero, peatón, debe comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones de las autoridades de tránsito.
En esta ley, en el Código Nacional de Tránsito, también encontraremos una serie de comportamientos que debemos seguir como conductores, como por ejemplo andar en los carriles demarcados, el respeto a las conglomeraciones y a los peatones, cesión de paso a vehículos de emergencia, utilización de señales de parqueo, respetar las interceptaciones, los giros en las interceptaciones y las prelaciones, utilización de señales y carriles, retroceso el inicio de la marcha es muy importante tenerlo en cuenta ya que se pueden acarrear accidentes de tránsito y los adelantamientos y mantener las velocidades reglamentarias al momento de la circulación. En el título cuarto encontraremos una serie de sanciones y procedimientos que están tipificadas en el artículo 122 como sanciones, las amonestaciones en el artículo 123, las inmovilizaciones de los vehículos en el artículo 125 y el 127, las multas en el artículo 131 y los procedimientos de tránsito en el artículo 135. Algunas conclusiones a las que podemos llegar es que las normas de tránsito en Colombia están diseñadas para que el Estado pueda controlar la prestación del servicio de público a pasajeros, ofreciendo y garantizando un servicio cómodo, moderno y seguro. Mediante las normas de tránsito también se dictan una serie de requisitos para que cualquier persona natural o jurídica que quiera prestar un servicio público de pasajeros lo pueda hacer con el cumplimiento del lleno de los requisitos. Igualmente, se dictan una serie de sanciones por el incumplimiento de los mismos. Algunas bibliografías las encontramos en la Ley 769, en la Ley 105 y en la Ley 336. Muchas gracias. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta los anteriores puestos, un ejemplo claro para la consecución o para la creación de una empresa, se hace necesario saber, primero que todo, si es persona jurídica o persona natural, debido a que las normas de tránsito y transporte en Colombia dan una serie de requisitos y especificaciones que se deben cumplir para cada una de estas personas. Lo anterior deja claro que para la creación de una empresa se hace necesario conocer antes que todo lo que es el Estatuto de Transporte, las disposiciones que se dictaron para el transporte y en su efecto, y así tener conocimientos claros de lo que son la Ley 769 especialmente, que es la que regula el comportamiento del tránsito en nuestro territorio nacional y en las diferentes carreteras, diferentes lugares de movilización de los vehículos. Para tal fin se hace necesario la consecución de una serie de seguros, pólizas, las gestiones que se deben hacer con los organismos de tránsito para la consecución de los permisos, las matrículas de los vehículos y en su efecto la capacitación y que le certifica a la persona como idónea para la operación de este vehículo, que es la licencia de conducción, y esta se debe hacer en un CRC, que es el Centro de Reconocimiento de Conductores, y posteriormente en las escuelas de enseñanza automovilística. Muchas gracias.